estudio en el laboratorio de los líquidos corporales. Algunos de estos fluidos necesitan extraerse por medio de procedimientos invasivos, a veces es de extracción espontánea, como en el caso de la orina. La mayoría de ellos, por estar ubicados en compartimentos cerrados, necesitan ser extraídos mediante procedimientos invasivos. ¿Por qué estudiamos los líquidos corporales? Generalmente están asociados a la presentación de una patología, por lo tanto es necesario poder examinarlos con respecto a sus principales componentes. Los líquidos corporales no son otra cosa que soluciones. Tienen agua y tienen solutos. Esos solutos pueden ser orgánicos o inorgánicos. Los solutos inorgánicos por lo general son minerales, sales minerales, electrolitos. Los solutos orgánicos pueden ser glucosa, proteínas, entre otros. Inclusive, muchos de ellos tienen células en su composición. Esa composición varía de acuerdo a la patología que vayamos a examinar. ¿Qué líquidos vamos a ver hoy día? Cefalorraquídeo, acítico, pleural, pericárdico, sinovial y también el líquido de semen. El líquido seminal porque se examina todo en su conjunto de semen a través de un examen que se llama espermatograma. Estos líquidos corporales que tienen diferente composición van a estudiarse de acuerdo al compartimento en el cual están ubicados y empezamos con el líquido cefalorraquídeo. Ubicado en el espacio subaracnoideo, sabemos que el líquido cefalorraquídeo se produce constantemente, es un ultrafiltrado del plasma en realidad, cuando este plasma pasa a través de los plexos coroideos, ubicados en los ventrículos laterales, en el tercero y en el cuarto ventrículo. Ahí se produce más o menos el 85% de líquido cefalorraquídeo. Y el 15% restante se produce en el canal ependimario. ¿Cuánto líquido producimos al día? Aproximadamente 3 litros, calculados para una persona de 1,70 m y 70 kilos. Esos 3 litros no están al mismo tiempo en el espacio subaracnoideo, solamente se encuentran en un determinado momento 180 mililitros. Ese es el volumen que se encuentra en el lo que significa que se produce todo el día y también se reabsorbe. La reabsorción se hace a nivel del seno longitudinal superior en unas granulaciones aracnoideas llamadas corpúsculos de Pacchioni, donde el líquido regresa nuevamente a la circulación venosa. Este líquido, al ser un ultrafiltrado del plasma, posee diferentes tipos de moléculas en concentraciones iguales o similares a lo que se encuentra en el plasma. Dentro de ellos, glucosa, proteínas, células, entre ellas leucocitos, como vamos a ver más adelante. La forma de acceder a este líquido cefalorraquídeo tiene 3 maneras de hacerse. La más sencilla, la más simple, es el acceso a través de la cisterna lumbar, que es una zona de espacio subaracnoideo un poquito más ancha que todo el resto de zonas en la médula espinal y que tiene menor posibilidad de riesgo para poder producir daño durante la punción a la propia médula. También es así que se realiza por debajo del nivel de L2, L3, es ahí donde termina la médula, más o menos entre L1 y L2, y lo que sigue solamente es el filum terminal, la cola de caballo. Entonces ahí es menos probable que se produzca daño. Puede accederse entre L3 y L4, que es lo ideal, entre L4 y L5, que depende de los pacientes. En algunos pacientes el espacio entre L4 y L5 se encuentra anquilosado, sobre todo en los pacientes más ancianos, así que L3 y L4 es el ideal. Excepcionalmente puede ser entre L2 y L3, excepcionalmente, si es que hay una herida o alguna contraindicación para hacerlo más abajo. Si no se puede acceder por la cisterna lumbar, porque el paciente tiene, por ejemplo, una úlcera de presión, una escara, puede escogerse la cisterna magna. La cisterna magna está ubicada
parte cervical a nivel de entre la base del cráneo y el arco posterior del atlas. Allí también se puede hacer una punción para extraer líquido con mayor riesgo, claro que sí, pero eso lo hace por lo general el neurocirujano. Nosotros, médicos generales, el interno por lo menos, solamente llega hasta punción lumbar. Y hay una tercera, que es la punción intraventricular. La punción intraventricular se hace a través de craniotomía, por los huesos parietales hasta llegar a los ventrículos laterales. Esa punción se hace obviamente en sala de operaciones, está indicada en algunos casos. La punción lumbar, que es la más frecuente, necesita un procedimiento que garantice la asepsia y antisepsia. Se manejan elementos estériles, vamos a trabajar con material estéril, así que el paciente y la persona que va a realizar el procedimiento tiene que utilizar todos sus implementos de bioseguridad, que incluyen guantes, mandil, gorro, lentes, mascarilla, para garantizar no contaminar el espacio subaracnoideo, que es un espacio libre de gérmenes. Aquí normalmente no hay microbios, no hay microbiota en esa zona. Pero si yo, a través de una herida, porque voy a causar una herida con la punción lumbar con una aguja, ocasiona una puerta de entrada para un microbio, sí voy a complicar a ese paciente. Entonces se recomienda que sea lo más aséptico posible. La forma de acceder es con una aguja, se llama aguja de punción lumbar, es una aguja gruesa, generalmente de calibre 18 o 20, larga, entre 15 y 20 centímetros, porque voy a acceder a través de todas estas estructuras, piel, tejido celular subcutáneo, ligamento amarillo ubicado entre las apófisis espinosas. Finalmente voy a llegar a la luna madre, voy a atravesarla y voy a llegar al espacio subaracnoideo. Eso tiene un espesor, independientemente si el paciente es delgado o no es delgado, hay un espesor importante que va entre los 12 y 15 centímetros. Necesito una aguja lo suficientemente larga. El líquido cefalorraquídeo jamás se extrae con una jeringa. Nunca. El líquido cefalorraquídeo se extrae por goteo. Una vez que se llega al espacio subaracnoideo, la sensación de vacío al ingresar con la aguja tiene en el interior una guía de metal, como una pequeña alambrito que se retira y se espera a que el líquido gotee. Por medio de ese goteo se va a colectar en los frascos correspondientes. ¿Qué cantidad de líquido cefalorraquídeo voy a colectar? Aproximadamente 3 mililitros, divididos en 3 frascos estériles. En cada frasco 1 mililitro. Pero ¿cómo sé que van a salir 1 mililitro si yo no tengo cómo medirlo, si se puede? A través de las gotas. 20 gotas equivalen a 1 mililitro, así que 20 gotas en cada frasquito, 60 gotas en total, nada más. ¿Por qué no puedo extraerlo con jeringa? Porque ese líquido está sometido a una presión en el canal medular, que es indirectamente la expresión de la presión intracraneal. Si yo extraigo con velocidad, porque estoy apurado, ya me quiero ir, si yo jalo con una jeringa, el contenido de líquido va a salir bruscamente y eso va a causar que el cerebro intente salir también del espacio craneal. Y el único lugar por donde puede hacerlo es por el agujero magno. Entonces el cerebro, con toda la base craneal, se va a meter al agujero. Eso se llama enclavamiento. Lo que se enclava específicamente es el tronco encefálico, donde se encuentra el centro respiratorio. Entonces produce depresión respiratoria, el paciente hace paro respiratorio y muere. Entonces se evita realizar el procedimiento bruscamente. Ahora, en algunos casos, sobre todo en las infecciones bacterianas, ustedes van a encontrar la presión elevada. Es normal que se eleve porque hay una infección y hay aumento de proteínas en ese líquido. Inclusive, cuando retiran la guía de la aguja, el líquido sale a chorro. En ese caso, se evita que salga, se vuelve a poner la guía y se coloca otro aparatito que se llama esfigmomanómetro. Es una especie de termómetro con un nivel de mercurio, con
unas mangueritas como si fuese una pipeta que se conecta a la aguja y allí yo puedo graduar la velocidad de salida por gotas y de paso mido cómo está esa presión, porque es un parámetro de medida. Una vez que obtengo la muestra, la voy a enviar al laboratorio para trabajarla. ¿En qué casos está indicado el estudio de líquido cefalorraquídeo? Hay indicaciones diagnósticas y también indicaciones terapéuticas. Las indicaciones diagnósticas, en primer lugar, infecciones, ya sea a nivel del espacio subaracnoideo, las meningitis, o a nivel del sistema nervioso central, las encefalitis. Lo mismo se indica en el caso de la sospecha de hemorragia subaracnoidea, también se puede hacer el estudio de líquido cefalorraquídeo. En el síndrome de Guillain-Barré, sobre todo para ver la disociación albúmina-proteínas, en el síndrome de Guillain-Barré suele haber pleocitosis, o sea, hay incremento de la celularidad, pero no hay mucho incremento de proteínas por lo general. Para ver también tumores y metástasis del sistema nervioso central y para la medición de la presión intracraneal. Las indicaciones terapéuticas tienen que ver con administración de fármacos, anestésicos, medicamentos, como por ejemplo la anfotericina B, se puede administrar de forma intratecal, y también para extraer líquido cefalorraquídeo en el caso de que estemos ante una hidrocefalia. También se puede utilizar la punción lumbar para extraer mientras se coloca la válvula de derivación ventrículo peritoneal, si es que se va a usar ese tipo de válvula. Entonces, la toma de muestras son los recipientes estériles. Esta es la aguja, esta es la guía de la aguja, se ingresa previa asepsia y antisepsia, previa colocación de anestesia local. Es un procedimiento que duele, pues se coloca anestesia local en la piel y en el celular subcutáneo para evitar que el paciente por el dolor vaya a moverse. Se coloca la anestesia, se deja actuar más o menos 5 minutos y se empieza la punción lumbar. Una vez que se termina, se hace hemostasia, por si acaso. O sea, no es que yo saco la aguja y me voy. La aguja es gruesa, deja una herida grande y yo debo hacer hemostasia, si no el líquido va a seguir goteando. Pues debo hacer hemostasia, debo apretar esa zona más o menos unos 5 a 10 minutos, si es más, mejor, y dejar un apósito y dejar al paciente acostado por lo menos un par de horas para evitar efectos adversos. Una vez en el laboratorio, el líquido cefalorraquídeo se analiza con un protocolo que es similar para casi todos los líquidos. Se examina la parte física, que es el estudio organoléptico, utilizando los ojos, la vista, para ver qué cosa, el aspecto y el color. El aspecto del líquido cefalorraquídeo es un aspecto limpio, transparente, en cristal de roca, dice la descripción histológica y patológica, es como si fuese agua, es transparente. Es más, yo puedo leer un texto, si es que utilizo el tubo como un lente, puedo leer a través de él sin ningún problema. Y el color, bueno, es un color transparente, no hay color. Ese aspecto y ese color pueden cambiar, el aspecto puede tornarse turbio, y el color puede alcanzar colores amarillentos, anaranjados e inclusive rojos, si es que hay evidencia de sangre. Eso es patológico. El único líquido normal es este de aquí, el resto es patológico. ¿En qué casos puede aumentar la turbidez? ¿En qué casos aparece turbidez? Infecciones con incremento de proteínas, hiperproteinorragias. ¿En qué casos puede aparecer este tipo de líquido purulento? Pus, infecciones bacterianas, sobre todo, micóticas también, pero más bacterianas. ¿En qué casos puede aparecer sangre en el líquido cefalorraquídeo? Dos situaciones. La primera, la hemorragia subaracnoidea, donde el líquido sale hemático de principio a fin. Y la otra es la punción traumática. A veces, como parte de las variaciones anatómicas, en el camino del acceso se cruza un vaso sanguíneo. Perforamos el vaso con la aguja, al momento de ingresar, el vaso sanguíneo se rompe, empieza a sangrar y el líquido sale sanguinolento, pero conforme va saliendo, se va aclarando, va tornándose transparente.
Esa es la diferencia entre una hemorragia subaracnoidea y una punción traumática. Una vez que tenemos el líquido cefalorraquídeo, examinamos sus parámetros. La presión normal se mide en milímetros de agua y está entre 80 y 180 milímetros de agua, la presión normal, medida con el esfigmomanómetro. Por encima de 180 es patológico. ¿Qué patologías se relacionan con incremento de la presión? Las meningitis, sobre todo la bacteriana y la tuberculosa. En menor medida, la viral. En la infección viral suele ser un líquido normal, inclusive no hay mayor elevación de nada. La celularidad. El líquido cefalorraquídeo normalmente contiene una cantidad bien bajita de leucocitos. Se describe menos de 5 por gramo. Y esos leucocitos son predominantemente mononucleares, es decir, pueden ser monocitos o pueden ser linfocitos. Eso cambia en presencia de una infección bacteriana. Por la respuesta inmunológica, las bacterias despiertan respuesta neutrofílica. Por lo tanto, lo que voy a encontrar en ese líquido cefalorraquídeo es incremento de la celularidad. Eso se llama pleocitosis. Y esa celularidad va a ser a predominio de polimorfonucleares, neutrófilos básicamente. Algo que no voy a observar en la meningitis tuberculosa, ni la micótica y menos la viral, porque la respuesta inmunitaria es distinta en esos casos, es predominantemente mononuclear, ya sea por macrófago o por linfocito. Con respecto a las proteínas, la proteinorragia normal en el líquido cefalorraquídeo varía entre 45 y 100 miligramos por decilitro. Se llama así proteinorragia. La proteinorragia puede elevarse, o sea, puede aparecer hiperproteinorragia. ¿En qué casos aparece hiperproteinorragia? Meningitis bacteriana. Eso es lo que le da la turbidez al líquido. Las proteínas incrementan la turbidez. Glucosa, glucorraquia. El contenido normal de glucosa en líquido cefalorraquídeo, o sea, la glucorraquia, representa entre el 60 y el 70% de la glicemia, o sea, de la glucosa plasmática. Si el paciente tiene 100 de glicemia, su glucorraquia estará entre 65 y 75 aproximadamente. En función a eso se evalúa. ¿Qué significa? Que cuando tome la muestra de líquido cefalorraquídeo también debo tomar una muestra de sangre para ver cómo está la glicemia y poder valorar. ¿En qué casos se encuentra hipoglucorraquia? En las infecciones bacterianas. ¿Por qué? Porque las bacterias consumen glucosa, algo que no hace ni el hongo, ni la tuberculosis, y menos los virus. En esos casos puedo encontrar inclusive normoglucorraquia en la viral, y en las otras hay una disminución, pero es muy leve. No es tan pronunciada como en el caso de la infección bacteriana. La tinción, dado que en el líquido cefalorraquídeo no hay microbiota, es aséptico el líquido, cualquier hallazgo bacteriano es considerado patológico. Por lo tanto, ante la coloración gram positiva, hay una correlación muy alta de que se trate de una infección. Obviamente el gram está dirigido para bacterias, que saldrá negativo en hongos y virus, pero sí tiene una alta correlación por encima del 90% de positividad, si es que la coloración me permite observar gram positivos o gram negativos. Eso es una infección, una meningitis. El cultivo lo mismo, dado que no hay microbios, el hecho de que crezcan colonias cuando se cultiva el líquido cefalorraquídeo me indica que hay una infección asociada. El líquido acítico. El líquido acítico
acítico está presente en nuestra cavidad peritoneal, pero en cantidades muy escasas, por debajo de los 2 mililitros, 1 mililitro, casi indetectable por ecografía, por tomografía, no se detecta, es escasísimo. Pero ese líquido acítico puede incrementar su volumen si es que hay causas para ello. En las causas fisiopatológicas hay 12 mecanismos diferentes por los cuales el líquido puede incrementarse en cantidad en el espacio peritoneal, siendo la principal de ellas la pérdida de la presión oncótica en las hipoalbuminemias. Por ejemplo, vamos a ver abundante líquido acítico en el paciente, produciendo el cuadro clínico de ascitis. ¿Ese líquido debe estudiarse? Sí. ¿En qué casos? Cuando el líquido empieza a comprometer otros órganos y también como parte de la indagación de la patología de fondo, de la patología de base. El procedimiento para la extracción se llama paracentesis. Esa paracentesis es la punción de la cavidad abdominal siguiendo los reparos anatómicos con una línea entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior. Se divide en 3 tercios y la unión entre el tercio distal y el tercio medio, allí es la zona de punción. La punción se puede hacer con una aguja hipodérmica, la pared abdominal no es tan gruesa, solo que hay que tener cuidado con no perforar una víscera hueca, no perforar el intestino. Por lo general en esa zona no vamos a tener ese riesgo, se puede acceder con tranquilidad y dado que el paciente tiene líquido, las asas intestinales están al fondo, el líquido está encima, entonces me va a permitir trabajar con cierta seguridad. También tengo que tener cuidado con el acceso, sí, porque el líquido es acético, no tiene bacterias, no hay microbiota. Entonces debo proceder con todas las medidas de seguridad y bioseguridad. Y el líquido acítico puede extraerse de forma diagnóstica, sobre todo para discriminar si se trata de un exudado o un trasudado, dependiendo de la patología que lo cause, y también puede ser la extracción terapéutica, dependiendo del mecanismo, el paciente puede producir constantemente líquido acítico. Ese líquido acítico termina acumulándose en la cavidad peritoneal y el problema que ocasiona no solamente es la retracción de la víscera, sino la inmovilización del diafragma, porque ocasiona disnea, sobre todo cuando el paciente está echado. O se necesita evacuar para garantizar la expansión pulmonar. Siempre debe tratarse la causa de base, porque yo puedo ponerle al paciente una cánula para que constantemente se evacúe el líquido, pero como constantemente se produce, nunca va a parar esa salida. Tengo que corregir la causa de base para que el líquido deje de producirse y yo pueda terminar de extraerlo sin que se vuelva a llenar. Ahora, cuando se extrae, el líquido acítico sí tiene una coloración media amarillenta. Tiene una coloración media amarilla o pajiza, parece orina. Un poquito más denso, eso sí. En algunos casos puede salir hemático y en otros casos francamente purulento. ¿Cuándo sale hemático? Generalmente relacionado a cáncer, líquido en carcinomatosis intestinal. ¿Y cuándo sale purulento? En una patología que se llama peritonitis bacteriana espontánea. Este líquido acítico se estudia diferentes parámetros del líquido, no solamente el aspecto y el contenido de leucocitos diferenciando el tipo celular, sino también la concentración de proteínas y esta gradiente, la gradiente entre la albúmina sérica y la albúmina de líquido acítico, que la gradiente gas, que tiene un valor de corte de 1.1, donde si es mayor de 1.1 generalmente corresponde a un exudado. Si es menor, perdón, un trasudado. Si es menor, corresponde a un exudado. Dependerá de la patología que encontremos en ese paciente. Por ejemplo, en el caso de la peritonitis bacteriana espontánea, una patología en la cual la microbiota, por incremento de la permeabilidad intestinal, sale de la luz intestinal hacia el espacio peritoneal.
En ese momento empieza a producirse una reacción inmunológica, la inflamación que desencadena la presencia de estas bacterias hacen que confluya abundante cantidad de polimorfos nucleares y ese líquido se torna turbio, lechoso, opalescente, que es más o menos lo que estamos viendo, turbulento. Tiene una gradiente entre la albúmina sérica y acítica por encima de 1.1, esa es su correlación. Es diferente, por ejemplo, en el caso de un líquido neoplásico, o sea, un paciente con carcinoma de hígado, con carcinoma intestinal o con tuberculosis suele tener el líquido de color pajizo y en algunos casos de tipo hemorrágico, dependiendo del tipo de lesión. En este caso hay incremento de leucocitos, pero ya no son a predominio de polimorfos nucleares, sino que a predominio linfocito. Recordemos que la respuesta inmunitaria para tuberculosis es de tipo linfocítico, linfocito TPP1. Y también la respuesta inmunitaria frente a las neoplasias es por natural killer y linfocitos CD8, que vamos a encontrar linfocitos elevados. En este caso, sí, la gradiente suele ser por debajo de 1.1. En el caso del líquido pleural, el líquido pleural también está presente de manera escasa en el espacio pleural, entre la pleura parietal y la pleura visceral. Un espacio que permite la expansión pulmonar sin que exista frote entre las pleuras. El líquido tiene la función de garantizar esa flexibilidad de la expansión. Pero ese líquido también se puede incrementar por los mismos mecanismos fisiopatológicos por los que se incrementa el líquido así. Entre ellos es el principal la disminución de la presión oncótica, podría ser también el incremento de la presión hidrostática, salida de líquido del intravascular y pasaje al espacio pleural. Eso se llama derrame pleural. El derrame pleural se evalúa por intermedio de una radiografía, puede evaluarse también con una ecografía o con una tomografía. La radiografía se hace de pie, la radiografía muestra un nivel hidroaéreo, muestra agua en ese pulmón, se toma radiografía de frente y de perfil y luego se decide realizar el procedimiento denominado toracocentesis, la extracción del líquido pleural, lo que se hace por lo general a nivel del borde superior de la costilla. ¿Por qué en el borde superior? Porque de esa manera se evita el paquete vasculonervioso que está en el canal de la costilla, ubicado en la zona inferior, para evitar perforar arteria, vena o lesionar nervio. Por el borde superior de la costilla se accede, se busca primero el nivel, tanto en la radiografía frontal como en la lateral, y luego se decide a nivel de qué espacio se va a abordar. El paciente debe estar sentado de todas maneras. Una vez que se llega al espacio pleural, en este caso la toma de muestra puede ser diagnóstica, pero también puede ser evacuatoria. Si hay una disnea intensa que compromete todo un campo pulmonar, debe extraerse la cantidad suficiente para permitir que ese pulmón se expanda y el paciente pueda ventilar de manera natural. Al tratarse de un fluido que no tiene microbiota, debe accederse de manera aséptica también. La forma de colectar el líquido para el laboratorio se hace en tubos estériles, de preferencia de vidrio, y esos tubos se envían al laboratorio. ¿Qué cosa vamos a evaluar? Como siempre, en el estudio físico se evalúa el aspecto y el color, que son importantes. Y en el estudio químico se evalúa la presencia de proteínas, la presencia de glucosa y deshidrogenasa láctica, principalmente con la finalidad de diferenciar el trasudado del exudado. Aquí es donde se utilizan los llamados criterios de Light, donde se hace la relación entre el cociente de las proteínas presentes tanto en el líquido pleural como en el líquido en el suero del paciente. Por eso que también se toma al mismo tiempo muestra del suero del paciente.
Valorando el trasudado o exudado, yo puedo saber también cuál es probablemente la causa. En el caso de los trasudados, con poco contenido de proteína, la causa más probable es la alteración de la presión osmótica, que puede ser por cirrosis principalmente. Causas inclusive extrapulmonares como las cardíacas, ¿no? Hay una cirrosis cardíaca donde también se produce trasudado. En el caso del exudado, que hay contenido hiperproteico, este obedece por lo general a infecciones, neumonía, tuberculosis, cáncer también está dentro de estas causas. El líquido pericárdico. Es raro estudiarlo, pero también se puede estudiar en aquellos casos donde hay taponamiento cardíaco o hay pericarditis, debe evacuarse el líquido pericárdico. Este se acumula en la bolsa pericárdica, impidiendo la expansión normal en la contracción y en la relajación del corazón. Ese taponamiento cardíaco trae algunas consecuencias asociadas al paciente, como caída de la presión arterial, enlentecimiento. En realidad no se escuchan los ruidos cardíacos por la cobertura que tiene el líquido pericárdico, y la ingurgitación yugular. El acceso se hace generalmente bajo vía tomográfica. Al ojo es difícil hacerlo porque hay mucho riesgo de lesionar el músculo cardíaco. Una vez que se extrae, este líquido se maneja tan igual como los demás líquidos, vale decir, se realiza un análisis bioquímico, la búsqueda de glucosa, de proteínas, el conteo celular y también el análisis microbiológico, porque existen algunas patologías que causan pericarditis. Esa pericarditis, si es bacteriana, debe ser dilucidada la causa. Esta es una imagen tomográfica que muestra el músculo cardíaco en el centro, y todo lo que está aquí, este colorcito de aquí, corresponde al líquido pericárdico, abundante y acumulado, así que la tomografía es ideal para realizar aquí, servir de guía para realizar la pericardiocentesis. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? ¿Por qué se produce la acumulación de líquido pericárdico o el derrame pericárdico? Si es infecciosa, la más frecuente es la tuberculosis. Si es inmunológica, el lupus. Hay difusión, así como hay derrame pleural, así como hay derrame acítico, también hay derrame pericárdico en los pacientes, por lo general con conectivopatías, con enfermedades de tejido conectivo, dentro de ellas el lupus. En el cáncer también se ve, en algunos tipos de cáncer puede observarse, en el hipotiroidismo también es frecuente. Como causas iatrogénicas se menciona la radioterapia. También algunos pacientes que hacen reacción adversa a la penicilina terminan haciendo derrame pericárdico. Es más raro, pero también se puede observar. El líquido sinovial. El líquido sinovial se puede extraer de dentro de la cápsula sinovial para estudio y para tratamiento. El acceso a esta cápsula sinovial, a este líquido, se llama artrocentesis. Puede hacerse en articulaciones grandes y en articulaciones pequeñas. Generalmente es la rodilla la que se encuentra involucrada. Se extrae el líquido con la finalidad de estudiar su contenido y ante la sospecha de enfermedades metabólicas, como es el caso de la gota, o de enfermedades infecciosas, como es el caso de las artritis sépticas. La toma de muestra, igual que todos los líquidos, sigue un procedimiento que garantice la asepsia, asepsia de la piel y la asepsia de los instrumentos, para evitar la contaminación, para evitar la infección secundaria. El líquido puede salir, es un líquido parecido al líquido acítico, pero con un poquito más de consistencia, porque tiene en su contenido fibrinógeno y colágeno. Eso permite que el líquido pueda coagularse. De hecho, es uno de los parámetros que se valora. Puede ser hemático, hay artritis infecciosas que producen sangrado articular. El estudio se hace a través del aspecto. El líquido normal puede tener un poco de componente inflamatorio o puede ser francamente purulento, sobre todo en las artritis sépticas. De los parámetros que se evalúan, aparte del color y la celularidad, también está la glucosa. La glucosa, o el contenido de glucosa del líquido articular, suele ser el mismo
al 100% de la medicina. No varía, como en el caso del líquido cefalorraquídeo, el líquido pleural. Y aquí el dato es la formación de coágulos. Normalmente el líquido articular no se coagula. ¿En qué caso se coagula? La coagulación puede ser causada muchas veces por algunos tipos de microbios que poseen la enzima coagulasa, como pasa con el Staphylococcus aureus. Este estafilococo tiene la enzima coagulasa. Y luego tenemos al semen. El semen se estudia por intermedio de un examen llamado el dermatograma. Tiene sus indicaciones. La principal indicación es el estudio de fertilidad. La segunda indicación, el estudio de patología infecciosa. ¿Cómo se obtiene la muestra? Se obtiene a través de masturbación. Previamente se le indica al paciente que tiene que tener abstinencia sexual por lo menos de 5 a 7 días. El día que está citado, llega, se le entrega un frasquito, se le envía a una habitación donde pueda concentrarse y obtener su muestra. Generalmente sale después de un tiempo, media hora, una hora, con la muestra de semen. Esa muestra de semen inmediatamente se analiza con los siguientes parámetros: volumen, viscosidad, pH, movilidad de los espermatozoides, morfología de los espermatozoides, concentración de los espermatozoides, presencia de células extrañas, llámese bacterias y leucocitos, que normalmente no hay, y también vitalidad del espermatozoide. El volumen mínimo que se espera es de 1 mililitro, 1.5 mililitros, mililitro y medio. Normalmente está entre 3 y 5, pero 1.5 es lo mínimo que se puede esperar para ser considerado normal. En el caso del recuento, el mínimo también es 15 millones por mililitro. Normalmente es de 90 a 150, gran cantidad de espermatozoides por mililitro, pero lo mínimo es 15. Menos que eso es patológico. La movilidad, por lo menos el 40% debe estar moviéndose. ¿Por qué no se mueven todos? Porque salen de un ambiente calientito a un ambiente frío. Muchos mueren en ese proceso. Los que sobreviven, el 40% se están moviendo, utilizando sus flagelos. La morfología, por lo menos el 4% tiene que ser normal, o sea, nada de doble cola, doble cabeza, eso no sirve. Entonces, tiene que ser, para garantizar la fertilidad, por lo menos el 4% tiene que ser normal. Y cuando hablamos de vitalidad, estamos hablando del movimiento. No es lo mismo el desplazamiento de la movilidad que la vitalidad. En la vitalidad se evalúa que el espermatozoide por lo menos se esté moviendo en su lugar. En la vitalidad que se esté desplazando de un lugar a otro. Una vez valorado el volumen, se toma un tiempo de más o menos 20 minutos para que ese líquido se licuefacte. Por acción de las proteínas que tiene, el líquido se licúa y luego se evalúa la filancia del moco. La viscosidad del moco está asociada con el desplazamiento del espermatozoide dentro del medio uterino, y eso se asocia evidentemente con la fertilidad. Lo mismo que el pH, que es ligeramente alcalino. La concentración, ya dije, está por encima de los 15 millones, eso lo vamos a valorar por vía microscópica. La movilidad por encima del 40% y la morfología. Aquí, por ejemplo, estamos observando un espermatozoide con cabeza, no es capaz de fecundar. Para el examen microscópico utilizamos el azul de metileno, que es un colorante con afinidad por los carbohidratos, que es el componente de la parte externa del hematín, y también se utiliza una lámina portaobjetos graduada que se llama cámara de Neubauer. Es una lámina que tiene volúmenes conocidos y además presenta estas cuadrículas que me permiten calcular, de acuerdo a lo que yo antes esté contando, y extrapolarlo después a través de una conversión por fórmula a mililitros para poder saber la cantidad de espermatozoides que voy a reportar. Algunos otros estudios que se hacen al semen incluyen uno que se llama capacitación espermática. Cuando se investiga
se trata la fertilidad, el primero en abordarse, pues se hace en pareja, es el varón, que es el más sencillo de estudiar. En el caso de la mujer, la metodología de estudio es más amplia, más compleja, inclusive a veces se tiene que utilizar medicamentos, etc. Entonces es más fácil estudiar en el varón. De hecho, la mayor cantidad, el mayor porcentaje de infertilidad en pareja lo tiene el varón. Entonces se estudia primero el varón. Una vez que se hace el examen del espermatograma, si es que se encuentra que se cumple con los parámetros mínimos, empieza algo que se llama capacitación espermática. ¿En qué consiste? El paciente, el esposo, entrega su muestra al laboratorio y esa muestra es purificada, se eliminan los espermatozoides muertos, se separa solamente los vivos, se les da algunas sustancias nutricionales, como por ejemplo factor ovárico, glucosa, y esos espermatozoides ya tratados son entregados en jeringas para ser inyectados directamente en el cervix de la paciente, en el esposo, con la finalidad de que puedan ascender en el momento de la ovulación. Tiene que ser eso, obviamente, para que pueda encontrarse con el óvulo, fecundarlo y poder tener al fin la descendencia que está anhelando. Entonces, ese es un examen que se hace en la fertilidad. La parte posanalítica siempre es importante, no solamente en este examen, que va cuando hay infertilidad, la psique del varón se afecta mucho porque la virilidad está asociada con la reproducción. A eso se sobreentiende más también en las mujeres, pero más es en los varones, y eso tiene que recibir un manejo apropiado si es que hay forma de recuperarlo. Ahora, hay que tener en cuenta que muchas de las causas de infertilidad tienen que ver con enfermedades de transmisión sexual y también con una patología que en el varón se presenta a veces desde el nacimiento, que se llama periporquídea, o sea, el no descenso del testículo. El testículo debe descender a la bolsa escrotal por razones de temperatura. Si el testículo se queda en la cavidad abdominal, la temperatura abdominal de 37 grados termina matando a las células germinales, las células de Leydig y de Sertoli. Por lo tanto, no se van a producir espermatozoides y ese paciente ya es estéril de por vida. Entonces, siempre se evalúa, cuando vean la evaluación del neonato varón, siempre se evalúa, generalmente en la semana ya debe descender los testículos a la bolsa escrotal y debe palparse, debe estar presente. Importancia, bueno, la importancia clínica que tiene este examen es para poder brindar un tratamiento en el caso de la infertilidad o poder descartar patología infecciosa. Las prostatitis, por ejemplo, complican muchas veces a los pacientes para el tema de fertilidad, lo mismo que las epididimitis, las infecciones del epididimio. Entonces hay que valorar esa parte. Muy bien, hasta aquí nuestra clase. El examen es hasta esta clase. Lo vamos a tomar la próxima semana a las 6 de la tarde. ¿Ya? 20 preguntas, 40 minutos. Claro, de las 8 clases. Muy bien, gracias. Se las paso, Richard. Sí. Se las mando a Richard más tarde. Sí. La comparten ahí, solo que ya la tienen. Ansiedad.